está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en su casa, Centro Cristiano Fuego Santo. Les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie, hermanos, escudriñando la epístola de los Efesios, y hoy vamos a tener un tema muy especial: Cristo revelado en los Efesios. Aquí es donde vamos a ver, hermanos, 7 áreas de competencia en las cuales Cristo se refleja a través de la Escritura, y nosotros debemos de tomar mucha parte de esta bendición. Así de que le invito a que nos vayamos a los 2 últimos versículos del capítulo 3, verso 20 y verso 21. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Buen Dios y Padre, ya está, tu palabra es verdad. Hoy vamos a entrar, Señor, a tu palabra. Llénanos, Señor Jesús, corrígenos, danos, Señor Jesús, de tu pan, para que nosotros podamos entender qué es lo que quieres, Señor, que nosotros veamos en tu palabra el día de hoy. Y de esa manera, Señor, prepara los corazones, prepara la tierra, para que pueda ser sembrada esta palabra. Oh Señor, pon palabra en mis labios y úngelos, y que sea usted, Señor, el que venga trayendo la bendición. En nombre de Jesús, el pueblo dice: puede sentarse aquí en casa. Gloria a Dios. Y vamos a retomar la lectura original, en la cual nosotros vamos a escudriñar que Pablo está haciendo una operación de bendición, a la cual nosotros le llamamos la última oración que él hace, o su doxología. ¿Por qué? Porque es tan interesante entender eso. Por ejemplo, cuando nosotros leamos otra vez el verso 20, habla acerca de uno de los atributos que Dios tiene, y es que Él es omnipotente. Ahora bien, iglesia, tenemos que aprender a que la omnipotencia de Dios se revela de varias maneras, y una de las maneras que se revela el poder de Dios es a través del poder creador. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos ese poder creador de Dios, y eso lo estamos viendo en la naturaleza, en lo material. Pero también existe el poder creador de la resurrección, y es en este poder de la resurrección que Dios se mueve a través de su iglesia. ¿Por qué? Porque a través del poder de la resurrección nos dio nueva vida juntamente en Cristo Jesús. Así de que no se nos tiene que olvidar que es en ese poder de su resurrección que nosotros tenemos esa fuerza para caminar y poder seguir adelante. Así de que la iglesia necesita de ese poder de resurrección en Cristo. Y también nosotros, hermanos, podemos ver aquí un pensamiento en el verso 20. Hay algo que la iglesia está haciendo mucho, está solamente meditando y pensando, pero no está pidiendo. Escuche bien, cuando la iglesia está en esa situación, es un decir, yo como iglesia, como cuerpo de Cristo, digo: Señor, tengo esta necesidad, y estoy pensando todo el día en esa necesidad. Eso es una cosa, pero Dios nos dice que no solamente pensemos en las cosas, sino que ¿qué? Pidamos. Y eso es lo que no hacemos como iglesia. Pedir es parte de la oración, pedir es parte de la comunicación con Dios. Ahora sí, podemos comenzar el verso 20, y dice:
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, estamos hablando de su atributo de omnipotencia. Él puede hacer todas las cosas porque Él es Dios todopoderoso. Mucho más abundante de lo que pedimos. En otras palabras, Él es más poderoso que cualquier pensamiento que venga negativo a nuestra vida, o que venga, hermanos, un pensamiento fortaleza que nos diga que no podamos. En el nombre del Señor podemos, porque podemos, nosotros tenemos que pedir. Pero si no entendemos que Él es el Dios todopoderoso, muy difícilmente vamos a hacer ese paso que el Señor nos da. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Cosas espirituales. Hemos recorrido en los primeros 2 capítulos de Efesios que las bendiciones buenas, ¿a qué se refieren? A los dones. ¿A qué se refiere? A la bendición espiritual. Por lo tanto, dice aquí la palabra que nosotros tenemos que pedir y también entender. No es imposible entender y comprender a un Dios grande cuando realmente lo comenzamos a honrar. Cuando yo honro a Dios es cuando yo le tengo fe. Si usted honra a Dios es porque usted le pide a Dios. ¿Cuánto le pedimos a Dios? Una cosa es pensar y otra cosa es pedir. La mayoría de los cristianos piensan en los problemas, se ahogan en los problemas, pero no piden. Y Dios está diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero ¿qué es lo que hace el cristiano? Piensa y piensa en los problemas y vuelve a pensar, pero no sirve de mucho estar pensando cuando el Señor dice: si vas a pensar en algo, tienes que meditar en mí, en mi palabra. Amén. Entonces, eso es la única manera que nosotros podemos entender la infinitamente de Jesús, de Dios. ¿Ok? Dice aquí la palabra: según el poder que actúa en nosotros. Dios no solamente es capaz, hermanos, de que nosotros pidamos a Él, sino que lo cumpla. ¿Cuánto decimos un amén ahí? Si yo creo que Dios es Dios, mi situación real, actual, tiene que cambiar porque yo estoy honrando a Dios. ¿Y sabe cómo honramos a Dios? Con la fe. Y la fe está conectada con la oración y por lo tanto yo le creo a Dios. Gloria a Jesús. Ahora bien, váyase al verso número 21. Cuando hablamos del verso número 21, Dios, hermanos, está en control porque Dios nos entiende. Dios tiene una mente capaz de entender su problema, mi problema, porque todos somos diferentes. Dios entiende por qué yo pienso así. Dios entiende por qué usted piensa así. Yo no le puedo convencer, pero la infinitamente de Dios nos va a dar sabiduría para entender. Ahora bien, ¿qué es lo primero que Dios muestra en el verso 21? A Él sea gloria, ¿a dónde? En la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo espiritual. Amén. Y en Cristo Jesús por todas las edades. ¿Qué significa eso? Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre el Señor está en control de nosotros. Por los siglos de los siglos, dice ahí la Biblia. Amén. Amén significa así sea. Ahora bien, como nosotros hemos aprendido la base de la doctrina en los primeros 3 capítulos, también vamos a aprender que en el capítulo número 3 hay muchas áreas de competencia en donde nosotros podemos describir el ministerio de Cristo. Y lo vamos a hacer en 7 partes, porque hay 7 cosas aquí que nos habla la palabra de Dios, que Dios está reflejado. Y la primera cosa en donde Dios se refleja, hermanos, es en su ministerio.
Váyase al verso 4, Efesios 3:4. Ahora, ¿cómo sé cuál es el ministerio de Jesucristo? Bueno, la única manera de hacerlo es, ahí lo dice, otra vez, leyendo. ¿Qué? Dice ahí, leyendo lo cual podéis entender cuál es el conocimiento en el misterio de Cristo. Parte del misterio de Cristo es su ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? De poder, hermanos, presentar al Padre una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque ya ha sido lavada y comprada con precio. ¿Cuál fue el misterio? Que no solamente el apóstol lo enseña en los Efesios, lo enseña en Corintios, lo enseña en Colosenses. Si usted lee y escudriña, va a entender que hay un misterio que pasa, y es el mismo, que es que Cristo se revela a nosotros. Ahora bien, cuando nosotros vemos en qué consiste el ministerio de Jesús en su primera área, lo primero que da a entender o toca es que nosotros somos parte de eso. Entonces, el ministerio de Cristo está en su iglesia. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Bueno, entonces, lo primero que Dios nos pide es que nosotros seamos un santuario para adorar. ¿Qué es un santuario? Es el lugar o el templo que Dios va a usar para que usted y yo estemos con Él conectados. Segundo lugar, que seamos una casa para vivir. Fíjese bien, si el Espíritu de Dios mora en mí, yo soy casa y templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo deseo que el huésped se sienta bien. Usted que vive en la casa de alguien y va a visitar, se siente igual a su casa. ¿Duerme igual? ¿Come igual? Si va a visitar a alguien, yo digo que siempre como que usted está ahí, ¿verdad?, deteniéndose. Ahora bien, la pregunta es esto: si el Espíritu Santo está en su casa, ¿cómo se siente él? ¿Prohibido o libre? Yo siempre he oído que cuando uno va a la casa de alguien, lo primero que le dice es: siéntase como en qué. ¿No lo oigo? ¿Siéntase como qué? Bueno, eso invita a que a uno no tenga miedo de sentarse, ¿ok?, de pararse o de abrir el refrigerador o de hacer comida o lo que sea. Siéntase en su casa. El Espíritu está esperando que nosotros le digamos lo mismo. Amén, que nos sintamos en su casa. Ahora bien, ¿qué más que seamos una familia para amar? Cuando nosotros decimos que somos familia, por sobre todas las cosas está la sangre. Bueno, pues es mi hijo, es mi hermano, es esto, es familia. Y no vamos nosotros a exagerarnos, no lo vamos a excluir porque somos familia. ¿Cómo nos tratamos en la familia de Cristo? ¿Hacemos división o realmente somos familia? ¿Qué hacía la iglesia de Corintio cuando había reuniones? Cada quien llevaba su comida. Y imagínense que estos tiempos fueran acá, donde la cultura fuera México-americana, pues cada quien llevaba su comida, y aquel que tenía burritos con burritos, y aquel que tenía carne con carne, pero no compartían. Entonces eso no es amor. Por eso el apóstol le dijo: si ustedes vienen con ese pensamiento a la comunión con Cristo, pues mejor que es en su casa, porque no han entendido el amor de Dios. ¿Qué más? Un cuerpo. Cristo quiere que tengamos un cuerpo para que vivamos en armonía. La palabra nos habla y nos dice: le va a decir al dedo, a la mano, que no es necesario, o el ojo al pie, ¿verdad que no? Todos somos necesarios. Ahora bien,
Otra cosa que es parte del ministerio de Cristo es que seamos una luz a través de nuestro testimonio. Cuando nosotros decimos que somos luz, debemos de reflejar el testimonio de Cristo. Y por último, acuérdense lo que dice el Evangelio de Juan. Necesitamos ser parte de la vid para dar, ¿qué, hermanos? ¿No los oigo? Frutos. Ahora bien, si nosotros somos parte de la vid, somos pámpanos. ¿Y los pámpanos qué supuestamente dan? Bueno, pues frutos. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿por qué no me acompaña pues a la palabra de Dios? Allá en 2 de Corintios, a ver qué nos dice en el capítulo número 6. El verso 16 al verso 18. ¿Ven? Qué importante, hermanos, cuando la palabra de Dios nos resume qué tenemos que hacer nosotros como ministerio en Cristo. Aquí el apóstol le habla a la iglesia y le hace unas preguntas. Amén. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Verso 16 al 18. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y luego dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Habitaré entre ellos. El Padre habló, dijo, mi deseo es habitar entre mi pueblo. Cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino Cristo, fue Manuel, Dios con nosotros. Cristo cumplió el deseo del Padre. Pero ahora que está el Espíritu Santo, ¿dónde está Dios? En nosotros. Ahora bien, verso 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El legalismo dice, el hombre es el llamado al ministerio. Aquí dice la palabra que todos vamos a hacer el ministerio de Cristo. Y es bien claro que dice hijos. ¿Y qué más dice? E hijas. Denle un aplauso al Señor, porque también usted se incluye en el proyecto de Dios. Ahora bien, ¿qué significa la palabra cristiano ungido? ¿Cuántos somos ungidos? Amén. Entonces, cuando en el ministerio de Dios nos habla acerca de ser ungidos, hay 6 áreas en las cuales Dios espera que nosotros tengamos ese poder. La primera, que seamos fieles. Amén. Dios es fiel. Y nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Segundo lugar, que nosotros entendamos que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos poder en Él. Amén. Tercer lugar, que usted y yo somos hermanos ¿en quién? En Cristo Jesús. Usted es mi hermano, yo soy su hermano. Usted vale la sangre de Cristo, yo valgo la sangre de Cristo. Por lo tanto, no podemos nosotros menospreciar. Otra cosa que Cristo nos dejó es que Él nos dijo que éramos ¿qué? Amigos. Amén. Entonces, yo tengo que también en el cuerpo de Cristo ser amigo. Amén. Tener un amor fraternal para que nosotros vivamos de esa manera. Luego, en quinto lugar, el Señor nos ve a nosotros como, hermanos, como ovejas. ¿Sabe por qué nos ve como ovejas? Porque el Señor todavía ve en nosotros nuestra debilidad.
Todavía nosotros somos débiles en muchas áreas y el Señor quiere cuidarnos. Pero ¿cómo vamos a hacer que Él nos cuide? Simplemente dejándonos, amén, guiar por Él y aprender a ¿qué? Oír su voz. Y lo último, que no es menos importante, es que nosotros entendamos que somos discípulos y siervos. Amén. Discípulos y siervos del Señor. Porque de esa manera nosotros nos comportamos. Ahora bien, si yo tengo eso en mí, váyase a 1 de Pedro 4:16. ¿Por qué? Porque aquí me va a dar a entender la palabra que yo tengo que caminar con Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu Santo? Solamente a través de las pruebas. Dice ahí la palabra: pero si alguno padece, ¿como qué? ¿Como hombre? ¿Hay valor? No. Como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, si usted está cumpliendo que es fiel con el Señor, que usted entiende que es hijo de Dios, que es hermano en Cristo, que es amigo, que es oveja, que es discípulo y sirve al Señor, y aún así padece un padecimiento en Cristo, gócese, dice el Señor, gloríese en el Señor, porque el Señor le ha abierto, ¿qué, hermanos? La puerta. Entonces nosotros debemos de entender eso. Entonces, hermanos, estamos viendo 7 áreas de competencia para ver a Jesucristo a través de los Efesios. El ministerio es lo primero. Lo segundo es su promesa y su evangelio. Número 2 y número 3. Su promesa y su evangelio. ¿Qué dice Efesios 3:6? Acuérdese que estamos en el capítulo 3 del libro de los Efesios y no nos salgamos de ahí. Vamos a estar leyendo la palabra, pero ahí nos vamos a estar quedando. ¿Qué dice el verso 6 de Efesios? ¿Cuál es la promesa que el Señor se hizo? ¿Cuál es la promesa que Dios se hizo? Ahí está la promesa. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo. Jesús, ok, es importante. ¿Por medio de qué? Quiere decir que si yo no vengo al conocimiento del Evangelio, la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a saber que soy parte del reino de Dios? El Señor escogió a su pueblo. Amén. Israel. Pero hoy el Señor me dice que yo soy coheredero, quiere decir que yo soy partícipe de la misma bendición. Sí y solo sí, yo aprendo a entender quién es la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Aleluya, un aplauso al Señor. Ahí está. No es la generación, es quién está en Cristo. Y entonces, si usted ha oído hablar del Evangelio, porque le voy a decir una cosa a usted. Número 1, usted está en esta tarde aquí conmigo porque usted escuchó las buenas nuevas de salvación, porque es salvo, porque alguien le dijo que Dios le ama y que mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. Y si usted creyó esa palabra de buena nueva, entonces usted ha oído hablar del Evangelio, y por medio del Evangelio usted se ha hecho coheredero del reino de Dios. Amén. Entonces, por eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué es eso, hermanos? La importancia del Señor. Número 4. ¿Qué otra área está descubierta en el libro de los Efesios en Cristo? Sus riquezas. ¿Sabía que las riquezas del Señor son muy grandes? Pero yo quiero darle a entender a usted 5 riquezas del Señor. A lo mejor las sabe, a lo mejor no las sabe. Pero
Efesios revela en su palabra 5 riquezas que Dios tiene para nosotros. La primera riqueza, hermanos, es que Dios es un Dios insondable. ¿Qué dice Efesios, hermanos, 3:8? Dios es un Dios insondable. Amén. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. ¿De quién dice ahí? De Cristo. Cuando hablamos nosotros de riquezas inescrutables, quiere decir que no tienen fin. Son grandes, que a la mente nuestra todavía no son percibidas. Ahora bien, entonces, la riqueza de Dios es grande. En segundo lugar, la segunda riqueza que Dios nos da, porque aquí dice que la primera riqueza que Dios nos ha dado es el conocimiento de los misterios. Amén. Hay 15 misterios en la Biblia que Dios nos lo revela. Y un día voy a traer ese estudio de estos 15 misterios. Pero uno de esos misterios está reflejado en Efesios. ¿Cuál es ese misterio? La salvación. Amén. Entonces, el primer regalo o riqueza que Dios nos da es su salvación. ¿Qué es la segunda riqueza que Dios nos da? Hermanos, la alegría de Dios es inefable. Dice que la alegría de Dios no tiene fin. Váyase conmigo a Primera de Pedro 1:8. No me pierdan la escritura original, porque ahorita estamos gozándonos, hermanos, en ver todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces aquí está, Primera de Pedro 1:8. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto. ¿Eso es cierto, hermano? Porque si es cierto, es porque usted aceptó la buena nueva. Amén. ¿Qué más dice ahí la palabra de Dios? ¿En quién dice ahí? Yendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo. ¿Gozo qué dice ahí? Inefable y glorioso. Ahora bien, yo no sé usted, cuando alguien le trae a usted a su vida una gran alegría, no se le quita. Qué dicha y qué gracia es tener esa bendición que cuando alguien lo ve a uno, la primera expresión en su rostro es wow, risa, ¿no? Como que se le abrió el mundo. Qué bonito es eso. Que a uno lo vean y que se abra esa sonrisa. Amén. Ahora, yo le quiero decir una cosa. Dios, cuando alguien se arrepiente, ¿qué dice la palabra que hay en los cielos? Imagínense, es una alegría. Ahora, cuando usted es fiel con Dios, ¿cómo cree que Dios está? Con gozo inefable. Cuando vienen las pruebas, ¿cómo usted está? Amargado, enojado, triste, deprimido. ¿Cómo está? Si usted no tiene gozo inefable, significa que la fe en usted es pobre. Porque si Dios nos ha enseñado de ese gozo, es porque es su riqueza. ¿Usted quería las riquezas de Cristo? Bueno, parte de esa riqueza es el gozo. Y si no hay gozo en la prueba, no hay gozo en la lucha, entonces usted no quiere las riquezas de Dios. Amén. Entonces, segunda riqueza que nos enseña la palabra de Dios es que Él tiene alegría, gozo, y es inefable. Quiere decir que no importa lo que venga, va a seguir ese gozo. Bueno, ¿qué más nos da Dios? Su don inefable. Amén. ¿Qué dice ahí 2 Corintios 9:15? Gracias a Dios por su don inefable. ¿Sabe que ese don inefable quién es? Jesucristo.
el don que no cambia, el don duradero, el don más grande que Dios nos pudo dar en su riqueza es a Jesucristo. Gracias a Dios por ese don inefable, Jesucristo. Si usted no lo ve así, es parte de su riqueza. Por eso uno como cristiano debe sentirse orgulloso que es salvo. Amén. Gloria a Jesús. Cuarto bendición de riqueza, el Espíritu Santo. Amén. ¿Usted no ve una riqueza del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es. Pero ¿sabe qué es el Espíritu Santo en accionar? Váyase a Romanos, capítulo 8, 25 al 27. Romanos, capítulo 8, del 24 al 27. Amén. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que algunos ven, ¿para qué esperarnos? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gran gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. En otras palabras, el accionar del Espíritu Santo, eso es, hermanos, inexpresable. Usted, cuando ha visto un evento, dice: no tengo palabras cómo expresarlo. Algo grande le sucedió y dice: yo no tengo palabras. Porque cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, el cristiano tendría que ponerse en esa actitud. ¿Por qué? Porque dice que no hay palabras que puedan salir. Aleluya. Es algo, una experiencia cuando el Espíritu Santo nos visita, cuando el Espíritu Santo, hermano, comienza a llenarnos con vino nuevo. Comienzan gemidos, amén, que usted no entiende, no conoce, no pronuncia, porque es una manifestación, como dice, inexpresable. Cuando usted tiene esa clase de eventos o situaciones, es que Dios está dentro de su vida y usted le está haciendo caso. Le ha hecho casa, le ha puesto mesa, le ha puesto candelero, amén. Le ha puesto todo al Señor. Y esas experiencias son riqueza del Padre. Amén. Es una experiencia que Dios da a sus hijos cuando estamos en la intimidad. Entonces viene eso que nosotros tanto valoramos. Oh Señor, quiero conocerte, Espíritu Santo. Y cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, nosotros tenemos esa experiencia inexplicable. Cuando ya no hay palabras, Dios está hablando, pero nosotros no entendemos. Pero el Espíritu Santo, que es nuestro traductor, traduce, amén, a Cristo y al Padre lo que nosotros estamos dándole a entender. Yo quiero esa experiencia, yo quiero esa riqueza número 4, yo no sé usted. Número 5, los caminos de Dios son inescrutables. No podemos nosotros entender por qué Dios nos quiere en un solo camino, porque es parte de su riqueza estar en este camino. Amén. Váyase a Romanos 11. ¿Están Romanos? Ahora Romanos 11, 33. Gloria a Jesús. Se está gozando al 36. Romanos 11, 33 al 36. Gloria a Jesús. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables
son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando usted oye una y otra vez que el ángel de Jehová, que su pastor, que alguien le está predicando, insistiendo, regrésate al camino, quédate en el camino, sigue en el camino, busca a Dios. ¿Qué es eso, hermanos? Es el mejor consejo. ¿Por qué? Porque en el camino de Dios vamos a hallar la sabiduría, el entendimiento y el consejo. Y este verso para mí es muy marcado. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría. No la va a encontrar en ningún otro camino. Amén. Cuando usted va por una carretera, usted le puede decir a una persona, ¿sabes qué? Si te vas por el 10 o el 5 o por el 99 o por X camino, tú te vas a encontrar 5 tiendas que no existen en otra parte. Ahí te van a dar buena fruta, ahí te van a dar esto, ahí te van a dar lo otro. Amén. No la vas a hallar en otro lado, porque la calidad y el precio no la hay. Alguien le recomienda, no te salgas de ese camino. ¿Sí? Otra cosa, si te vas por este camino, vas a encontrar más seguridad, porque en los otros caminos no sabes. Más seguridad. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios aquí? Que hay profundidades que no conocemos, pero ¿sabe cómo las vamos a conocer? Si nosotros aceptamos la riqueza de caminar en el camino del Señor. Denle un aplauso al Señor. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? No la podemos entender en otro lado. Gloria a Jesús. Luego vamos a otra área de competencia, su propósito. Regrésese a Efesios. Cuando usted se regrese a Efesios, en el capítulo número 3, el verso número 11. Amén. Efesios 3:11. Ahí dice, conforme, ¿qué dice ahí? Al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor. Bueno, ¿qué más dice ahí la palabra? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús? Que usted y yo nos salvemos, que usted y yo lleguemos al cielo, no que estemos sentados, no que estemos oyendo, sino que vivamos esa vida en Cristo, el propósito. Por eso un evangelista vino y dijo estas palabras: el propósito de un pastor no es mantener las almas, sino llevarlas al cielo. Amén. O sea, qué bueno es que muchas iglesias se llenen, pero ese no es el propósito de un pastor. El propósito de un pastor y de su vida es que lleguemos al cielo. Ese es el propósito. No que por una temporada estuviste bien, sino que lleguemos al cielo. Amén. Ahora bien, número 6, su poder. Eso ya lo hablamos, de que hay varias clases de poder. ¿Se acuerdan? Lo que comenzamos, que la omnipotencia del Señor se divide en varias áreas. La primera es en su poder creador, que es todo lo que usted mira en la tierra, en el cielo. Segundo, su poder de resurrección. Ese es otro. Amén. Ahora bien, váyase a Efesios 3:16. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Ahora bien, esta es otra bendición que usted está descubriendo. Las riquezas de su gloria están en su poder. Amén. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Ahora bien, desde ahora en adelante tenemos que entender de que
el cristiano no se va a mover en el poder creador de Dios, porque ese le pertenece a Él. Pero como nueva criatura, el poder de la resurrección está en mí y en usted. En ese poder es que nosotros vamos a crecer y vamos a poder llevar nuestra vida espiritual a otro nivel de gloria. Ahí es donde está la bendición. Ahora bien, vamos a ver por qué. Porque en este poder glorioso de la resurrección, lo primero, ¿ok?, que vamos a aprender es que Él nos salva totalmente. ¿Okay? No existe para Dios nada imposible. Váyase a Hebreos capítulo 7, verso 24 al 28. Amén, gloria a Dios. Qué importante es esto, porque aquí está hablando acerca del gran sumo sacerdote Jesucristo, el cual está estableciendo, hermanos, un precedente grande. Dice el Señor en su palabra, Hebreos capítulo 7, verso 24 al 28. Amén. Se acerca acá para que la grabación le pueda oír mejor. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Amén. Pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28. La ley constituye sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero lo que me está diciendo la palabra es que yo tengo, escuche bien, en Cristo revelado en los Efesios, la seguridad de mi salvación, de que si yo vengo y cometo una falta, abogado tenemos a Jesucristo, ¿qué? El justo, porque Él no tiene necesidad como nosotros hombres sacerdotes de primero hacer expiación por sus propios pecados, sino que Él es perfecto. Amén. Entonces, ¿qué garantía la que nosotros tenemos cuando descubrimos a Cristo en su palabra? Segundo lugar, esa bendición nos libra, Cristo nos libra de cualquier adversidad. Amén. Él nos libra. Y hay dos salmos fuertes que lo marcan. Y quiero que los leamos, los marquemos. Probablemente usted ya los tiene marcados, pero gloria a Dios por eso. El Salmo, hermano, 56:13. Y el Salmo 121, 7, hermanos, al 8. Amén. Esos son los dos salmos que nos garantizan de que la mano de Dios nos va a librar. Amén. De todo mal. Salmo 56:13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Gloria a Dios. Ese debe ser nuestro texto lema. ¿Sabe? Dice: has librado mi alma de la muerte. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de eso? Pero también mis pies de caer. Amén. Para que ande delante de Dios en la luz de los vivos. Testimonio del poder de Dios. Y todos nosotros sabemos el Salmo 121 es un salmo personal nuestro,
pero en los versículos 7 y 8 nos da o nos marca o nos sella la bendición del Señor. Amén. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria al Señor. Amén. Así de que eso es algo. Ahora, como cristianos que somos, descubriendo a Cristo, Él fue tentado, pero sin pecado. Pero nosotros también tenemos una palabra de poder en la Biblia que nos recuerda que si viene esa tentación a nosotros, vamos a poder resistirla. Hebreos 2:18 nos habla la palabra del Señor, y esto es algo que nosotros debemos de enfrentar tarde o temprano. Va a venir el tentador a nuestra vida, pero en el nombre del Señor nosotros vamos a tener fortaleza. Amén. Vamos a estar fortalecidos en Él. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Entonces usted y yo podemos ser, hermanos, librados de cualquier cosa, hermanos, porque el Señor nos lo está diciendo, y eso es grande. Y por último, hermanos, el número 7, la última área que revela Efesios en Cristo es su amor. Amén. Lo primero que tenemos que ver aquí es que, en primer lugar, hermanos, váyase a Efesios 3:19. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Yo no puedo entender el amor de Dios si no sé de dónde vino el amor de Dios. Entonces, aquí nos vamos a detener nomás un poquito. ¿Por qué? Porque vale la pena que nosotros aprendamos de dónde es que viene ese grande amor. Amén. Bueno, entonces, en primer lugar, quiero que definamos qué clase de Dios tenemos. Apocalipsis 1:8. ¿Quién es Dios? Porque vamos a ver desde cuándo pues y hasta dónde llega Dios. Y si Dios es el creador del amor, vamos a ver cuánto dura. Amén. Apocalipsis, aquí lo dice 1:8. ¿Qué dice ahí la palabra? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, bueno, quiere decir que usted me está diciendo que el amor no tiene principio ni tiene fin. Amén. Porque Dios es amor. Es lo que dice la palabra. Quiere decir que el que da el amor es alguien que precede nuestro entendimiento. Por lo tanto, si usted no ha aprendido a amar, es porque no conoce a Dios. Amén. Entonces, definamos pues de dónde viene el amor. Es de por siempre y para siempre. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de este amor? El objeto del amor de Dios es los perdidos. Amén. Lucas 19:10. Eso es lo que Dios, hermanos, nos está diciendo. Para Dios el amor es misericordia. Amor que mira hacia abajo es misericordia. ¿Y cuál es el objeto de que Dios tiene amor? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermano, usted y yo estábamos perdidos en delitos y pecados, pero la palabra nos enseña de que hemos ido allá, gracias al Señor. Ahora bien, hermanos, otra pregunta: ¿cuál es el tamaño de ese amor? Porque nosotros los humanos le ponemos tamaño. ¿Me quieres? ¿Y qué le dicen? Ok. No dicen. Y otros dicen, ¿me quieres?
Y dicen otros, al cielo y de regreso como de 1000 vueltas más. Bueno, entonces son científicos, ¿verdad? Pero así quieren. Al cielo y de regreso. Amén. Bueno, yo no sé cómo quiere usted, si poquito o al cielo y de regreso, pero cómo quiere Dios. Jeremías 31:3. Amén. Ahí es donde la palabra nos dice, el Espíritu del Señor habló a Jeremías en tiempos difíciles de su vida y le habló y le dijo cuál es el límite del amor de Dios. Amén. Jeremías 31:3. El Señor se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Gloria a Dios. Y amor eterno es algo que no caduca. En nosotros, los humanos, nosotros podemos cambiar de sentimientos. Hoy estamos alegres, a un ratito estamos enojados, hoy te quiero, mañana te odio, pero Dios permanece fiel. Dios, a pesar de cómo somos, Él permanece fiel. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en este amor. Amén. Ahora bien, ¿cuál es el precio del amor de Dios? Porque el amor de Dios tiene un precio, hermano, y es la sangre de Cristo. Un aplauso al Señor. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, verso 18 al 21. Es importante que nosotros nos detengamos en este último punto, la última área de Cristo revelado en los Efesios, el amor. Amén. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 18 al 21? No, de Pedro 1, 18. Al 21. Amén. Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien nos resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aleluya, hermanos, pues ahí está todo. Es por amor a nosotros que ese plan de los tiempos fue antes de la fundación del mundo. Imagínense, hermano, qué importante es Dios para nosotros, porque nosotros sabíamos que íbamos a pecar, pero nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Y la última área del amor es, hermanos, ¿quién conoce el amor de Dios? Aquel que guarda su palabra. ¿Quién conoce el amor de Dios? Usted le puede preguntar a cualquier persona, ¿usted conoce el amor de Dios? Y lo primero que le va a decir es, sí, Dios es Padre de todos nosotros. Amén. Dios nos ama a todos. Pero, ¿cómo sé yo qué es el amor de Dios? Al que guarda su palabra. Váyase a Juan, capítulo 14, verso 23 y 24. ¿Sabe? Muchas personas dicen conocer a Dios, pero realmente el que ama a Dios es el que guarda su palabra. No existe otra manera de verlo, hermanos. No existe otra manera de hacerlo. Cristo amonestó en ese tiempo a estas personas que decían amar, pero no amaban. Amén. ¿Qué les responde Cristo? Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo ama y vendremos a él y haremos morada con él.
El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, es tremendo. Es tremendo cuando el Señor dice, es muy sencillo, es muy claro, si usted ni yo guardamos la palabra de Dios, realmente no le amamos. Él nos ama. La pregunta es si nosotros realmente le amamos. Porque si no guardamos su palabra, de nada sirve. ¿Por qué me he detenido tanto en el último punto, en la última área del amor? Porque hoy en día hay escasez de amor. Hoy en día hay escasez de fe, de esperanza. Hoy en día hay escasez de ver a un Cristo revelado. ¿Sabe? Criticamos tanto a Dios, ¿por qué Dios no hace esto? Que por qué Dios no hace lo otro, que por qué Dios mandó esto y que por qué Dios mandó lo otro. Ahora bien, si nosotros ya hemos vivido esto que acabamos de presentar, Cristo revelado en 7 áreas, y que ahora entendemos el amor de Dios, solamente nos falta una cosa por hacer. Aunque venga lo que venga, usted y yo tenemos que aferrarnos y agarrarnos de su palabra. Y eso usted y yo lo vamos a leer. Váyase a Romanos. Todos lo sabemos de memoria, muchos de nosotros. Capítulo 8, 37 al 39. Cuando yo veo este texto, solamente puedo decir, Señor, dame fuerzas. Porque lo que yo acabo de oír de ti, que antes de la fundación del mundo me amaste y que con amor eterno me amas y que tienes a Jesucristo el justo intercediendo por mi vida. ¿Qué más puedo decir, hermanos? Que Dios me dé fuerza. Es el poder de la resurrección que me va a mí a hacer madurar. No es el poder creativo de Dios. Dios nos está dando un poder glorioso y es a través del poder de la resurrección en donde la iglesia crece y se levanta. Amén. Usted y yo, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dígalo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dele palmas al que vive. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy no nos vamos como entramos, hoy nos vamos creyendo de que si nosotros abrimos la palabra, Cristo va a ser revelado en nosotros. Y que solamente si algo pasara, entonces nos referremos a su palabra otra vez, que nada me va a apartar del amor de Dios. ¿Cuántos queremos ese amor, hermanos? Puesto de pie, vamos a creerle al Señor. Buen Dios y Padre, he predicado tu palabra es verdad, Señor. Hoy estamos, Señor, aquí, dispuestos a servirte, dispuestos a glorificarte. Señor, tú te has revelado en esta hora, Señor, a través de tu palabra y nos has hecho entender, Señor, ese poder glorioso de la resurrección en la cual nuestro espíritu, Señor, gime aún con gemidos indecibles que no entendemos, pero que tú sabes y conoces, y que nosotros no podemos, Señor, dejarte por un momento, porque tú nos has abierto el corazón y nos has enseñado de dónde viene el amor, cuánto vale el amor, cuánto mide el amor. Y no tenemos, Señor Jesús, excusa. No hay excusa, Señor, para retroceder. No hay excusa para apartarnos. No hay excusa para no venir. No hay excusa para no alabarte. No hay excusa para no adorarte, Señor, en esta hora. Solamente
Gracias por ese don inefable que es Jesucristo en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu pueblo, Señor, está consciente de que a pesar de vivir estos días difíciles, tú has puesto provisión, has puesto bendición en nuestras manos. Todavía, Señor, nosotros estamos de pie, todavía estamos sanos, alabando a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque muchos probablemente en este día no lo cuentan, pero tu amor ha sido con nosotros. Por eso nuestros brazos, nuestro corazón se está inclinando a ti, Señor, porque tú eres todo para mí. Aleluya, amén y amén.